Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a a este viernes de historia en La Grillotina. Como todos los fines de semana, llegamos aquí para conversar sobre grandes temas con un protagonista que pues, nos narra grandes pasajes de nuestra historia. Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. Tito, ¿cómo estás? Muy Estimado buenas Eder, pues tardes. muy buenas tardes. En este viernes, ya sabes que la gente en Monterrey, como que los viernes ya para terminar la semana, como que agarra más vigor, más fuerza. Hay unos que vamos aterrizando con el puro vuelito, pero ya al ver cierta hora del viernes como que agarramos otro Sí, vuelo. ¿verdad? Ya nomás saliendo de la chamba, ya vas pensando bueno, en ver los juegos de fútbol si los hay, ¿verdad? Si no, juntarse con los amigos, con las amigas. Por cierto, les mandamos un saludo a todas las señoras que nos siguen y señoritas que nos siguen en los restaurantes y en los cafés que van a las meriendas, Todavía ¿no? se utiliza la merienda, Todavía, Tito. deja tú que las prolongan, porque a veces son las 7 de la 8 de la noche y ahí Y sigue están, la merienda. y algunas nos ven y piden en el restaurante, pónganos ahí viernes de historia. Ah, qué bueno, es En Easy, Canal 80 una exige, buena ¿no? práctica. En Así Easy es. Canal 80 o en YouTube también nos busca ahí Gamavisión y luego empieza a ver usted la señal de este programa. Lógicamente, en la Radio Naranjera, en Dominio Digital 96.5 y en todas las redes sociales donde estamos, ¿verdad? Claro. Pero yo quisiera aprovechar, fíjate, un saludo inusitado. ¿Por qué razón? Vamos a mandar un saludo a los alcaldes y alcaldesas actuales, están ahorita en los municipios de Nuevo León, porque verdaderamente hay algunos, Eder, que qué amor le tienen a su pueblo, ¿eh? Cómo cuidan el patrimonio histórico, cultural, natural de su pueblo. Y son cosas que luego no se ven. Y con acciones que es que se requiere dinero. No todo se resuelve con dinero, sino que también hay iniciativas ciudadanas. Claro. Por ejemplo, siembran un árbol, plantan un árbol, pero un árbol, no las varitas esas delgaduchas que casi ni se ven, no. Y le dicen al vecino de enfrente o a la vecina, usted va a ser el padrino o la madrina de ese árbol. Y esa acción ciudadana hace que perdure ese árbol, Claro. ¿verdad? Entonces, los felicitamos por ese amor, ese cariño al patrimonio cultural, cómo conservan en algunos municipios el caso de Agualeguas, de Cerralbo, de Sabinas, Villadama, Lampazo, no se diga, el patrimonio cultural, las casas tan hermosas, aquellas de adobe y de sillar, y que es parte de la identidad de un pueblo y no permiten que se destruyan y que se... Claro. Ahora, ¿quiere restaurarla? Pues dirígete al INA, al Instituto de Antropología e A los Historia, ¿no? especialistas, Así obviamente. es. Hay algunos otros que luego yo les llamo alcaldadas, ser una alcaldada. Porque, ¿qué hacen? Pues no llegan y empiezan a tirar. Espérate. Es que no miden la magnitud de la importancia y los protocolos que se deben de seguir. Sí, fíjate, por ejemplo, mm, tenemos decretados varios pueblos mágicos, no son muchos en Nuevo León, pero hay un protocolo que seguir de conservación de esas construcciones, de esos inmuebles Claro. hermosísimos como Villa Santiago, lo que hay en Linares, que también unas casas hermosas, unos edificios, Bustamante, Nuevo León también. Entonces, todo eso hay que cuidarlo, definitivamente. Por eso le enviamos un fuerte saludo a todos los alcaldes y alcaldesas que están metidos en esto. Además, no se me vayan a enojar conmigo. Nuestras ciudades, y vaya la comparación, algunas son viejitas, son ya grandes Antiguas. y se requiere maquillaje. Hay que mantenerlo limpio las Oh, ciudades, pintaditas, una manita de gato. sí, los cordones esos de amarillo, las líneas blancas, al menos en las principales vías de la población, ¿verdad? Claro. Y limpieza. Limpieza porque, cómo tiramos basura en Nuevo León. No sé Cuidado. si ya se perdió esa bonita tradición de que antes veías tú a las señoras que salían a la calle frente a su casa y estaban dándole la barridita, recogían la tierra, el polvo, las hojas y luego ya le esparcían tantita agua así con la Sí, mano para así que no es. se levantara tanto polvo y ya quedaba limpio al menos el lugarcito que nos correspondía a cada uno de nuestras casas, en Bueno, nuestro después de hogar. las crisis económicas de la década de los 70 y los 80, la gente se retrajo y ya no hace esa labor comunitaria. ¿Por qué razón? No, pues nos cobran mucho, está muy caro todo, pues que el alcalde se encargue de limpiar. Y qué bueno,
hubo un programa que yo siempre aplaudí mucho, las famosas zanahorias, ¿sí te acuerdas? Sí, claro. Que andaban vestidas ahí de un color, pues como naranja, ¿qué era? Sí, ¿Sí, color verdad? naranja, sí, para que pudieran ser bien visualizados por Y, los y conductores. limpiaban las calles y les pagaban ahí del municipio. Hay que retomar esos programas, porque eso va en pro de una mejor ciudad, de un mejor pueblo, y es nuestra identidad cultural. Claro, ¿Mm? desde En luego. Europa, en aquellos tiempos de la Edad Media, la gente era sucia, no se bañaban. Bueno, muchos no se bañan todavía, Todavía En prevalece. varias semanas, y luego los desperdicios tanto del ser humano los arrojaban por las ventanas. Y eso te trajo pestes y epidemias muy fuertes. En la Nueva España y antes Tenochtitlan y muchos otros pueblos, nuestras etnias eran muy limpios. Se bañaban hasta 2 veces al día. También depende de las condiciones climáticas y demás. Ujú. Pero, por ejemplo, en los comanches hay que habitaban las llanuras aquí de Norteamérica y los apaches y todos esos que penetraron acá, aún en invierno, rompían el hielo, pero calentaban el agua y se bañaban. Y eso está escrito en las crónicas. Yo creo que toda esa identidad cultural hay que conservarla. Que también era por el acceso a ese vital líquido, al agua, Al agua, que en claro. algunas, digamos, en aquellos entonces, pues, a lo mejor no había la posibilidad de trasladarla de una zona A otra. a otra. Ahora, algunas crónicas que nos legaron los colonizadores, algunos misioneros y demás, pues no tratan muy bien a las etnias, pues también depende cómo les fue, pues si los Sí, claro. andabas esclavizando, los andabas maltratando, pues querías que te respondieran muy bien, ¿verdad? Entonces, eso es identidad cultural. Pero en la actualidad, ahora, hay una modalidad de ver de la historia. La historia nuestra y la historia en general del mundo tiene varias vertientes. Ya muchas veces te tienes que especializar en algo. Tú puedes hablar de historia de la mujer ya ahorita, porque hay una historia Claro. muy rica que la historia anterior, machista, misógina, a la mujer la tenía sojuzgada, ni siquiera aparecía en los libros de historia, ni en los relatos, ni en los artículos, ni nada. Pero hemos encontrado, aquí tuvimos un programa muy exitoso sobre 3 monjas revolucionarias. Ujú, sí lo recuerdo. Entonces, mujeres que actuaron, ¿y quién las conocía? Aquí en México, cuando empezó la cuestión de conocer y reconocer a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. Entonces, pero ahora, de estas vertientes está la historia del trabajo, la historia de la iglesia, de tantas cosas, la historia de los empresarios, de las fábricas, la historia industrial. Y ahora ha tomado carta de naturalización la historia presente. Ojo, ¿de qué trata la historia presente? Bueno, de los hechos que ocurrieron los últimos años. Que los historiadores no querían entrarle. No, es que hay mucha gente, están vivos y cómo vamos a decir, bueno, pues una historia. Aquí lo hemos dicho, tú tienes una historia, lo de ayer ya fue historia, lo de hace unas horas ya es historia. Claro. Entonces, luego no hacíamos esas historias y se quedan en el limbo, se quedan guardadas y nadie escribe de ellas. Y luego, bueno, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba en el Monterrey de 2025? Hay que hacer crónicas, hay que hacer, porque estos entornos no se repiten. A lo mejor, en líneas generales, dentro de 15, 20 años, a lo mejor estaremos hablando tal vez de los mismos temas. Contaminación en Monterrey, la mala vialidad, la basura, falta de movilidad urbana, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero que la moda, las canciones, la comida, las fiestas, los bailes, la actuación política de los gobernantes. Entonces, ahorita hay una gran ventaja, que con este aparatejo Podemos documentar puede todo. documentar todo, se puede hacer videos, y antes no teníamos ni fotografía. Las cámaras para nosotros, de adolescentes, de jóvenes, aún adultos, eran caras. Y luego comprabas un rollo de 12, 24, 36. Y si eras malo como yo para tomar fotos movidas no, hombre, y costaba Sí, claro. un rollo. Y ibas de vacaciones y te llevas un rollo de 36. Ahorita, 36 fotos las tomas de aquí al aeropuerto, Sí, también no te vas sí, de no, viaje, ahorita ¿verdad? tienen 6,000 fotos ahí guardadas. Así traigo yo aquí como 7,000 también, ¿verdad? Que es un error, que hay que bajarlas y guardarlas en un disco duro. Archivarlas. Entonces, esto se llama historia presente. Y hoy en este programa, a lo mejor nos da para 2 programas. Ah, pues, Vamos a tratar un año
en la historia de Nuevo León, 1996. Historia de Nuevo León, 1996, o Nuevo León en 1996. Ok. Y yo le agregaría, entre comillas, y con sorna, entre camas y catres. Ah, caray. Porque ahorita vamos a ver, porque Me eso hace tiene que ruido ver ese título. con la cuestión política, ¿verdad? Definitivamente. Nuevo León de 1996 fue un año muy agitado, sobre todo los primeros 4 o 5 meses. ¿Por qué razón? ¿Quién estaba en el gobierno del estado? Estaba el licenciado Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, a quien le mandamos un saludo, es compañero nuestro en la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Y Estadística. también ha estado también en este programa de La Grillotina en algunas ocasiones. Sí, ha estado el aquí licenciado. con Mario Gámez, claro. Porque qué bueno y que lo tenemos presente, porque estuvo muy agitado su gobierno, sobre todo al final, y él es un testigo directo. Y aparte, a veces también es una víctima de esa historia que le montaron también. Ok. Que, bueno, todo gobernante tiene problemas, hay aspectos positivos, negativos en su balance, pero también se opacan muchas de las obras que hizo Sócrates Rizo García. Hay que recordar a Sócrates, nosotros lo conocimos, Eder, en 1963. Yo era un adolescente, tenía 15 años, diría el maestro Israel Cavazos, madre mía, ya revelé mi edad, ¿verdad? Andábamos muy metidos en la cuestión de los movimientos estudiantiles y se planteó hacer un festival de la juventud nuevo-leonesa por la paz, la educación, la paz y la liberación nacional. Émulo de reuniones que se hacen a nivel mundial, por el lado de la izquierda, de los grupos que estaban bajo la égida de los países socialistas, concretamente la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ya no existe como tal, ahora es Rusia. Pero esto se hacía y se reunían jóvenes de todo el mundo, donde dialogaban, discutían y demás bajo los preceptos marxistas-leninistas, ¿no? Y había encuentros deportivos, de arte, pintura, teatro, discusiones políticas, lógicamente, y se repartía propaganda, lógicamente, con tendencia a la izquierda, ¿no? Claro. Entonces acá llega al poder del Partido Comunista Estatal un sabinense llamado el doctor Máximo de León Garza, uno de los filósofos de las teorías marxistas aquí en Nuevo León. Y Máximo, él va a dinamizar el ala joven del partido, que era la Juventud Comunista. Y se empieza a hacer una campaña muy fuerte y llegó un momento que los jóvenes comunistas tenían mucha presencia en aquellas sociedades de alumnos de las escuelas y facultades. Fíjate, eran sociedades de alumnos muy dinámicas, muy activas, donde había grandes discusiones. Por la sociedad de alumnos ya estaba la izquierda, la derecha y lógicamente los muchachos que ya estaban por el ala oficial, por el ala del PRI, los jóvenes priistas. Y aquellas reuniones eran unos laboratorios políticos. De ahí surgieron grandes oradores, grandes líderes. Debates intensos, me quiero imaginar. De la izquierda, de la derecha y de lo oficial. Entonces te imaginas un debate en leyes, pero donde a veces se juntaban 500 o más estudiantes y cómo había eso, Eder, de que argumentos vencían argumentos y demás. Claro. Y se peleaba la mesa directiva, pues el control, ¿verdad? Y se hacían elecciones y había planillas y demás y grandes debates. No significaba que terminabas peleado con el contrario. Teníamos compañeros muy amigos que eran de derecha o eran muy católicos y que estaban influenciados por la Iglesia Católica y no comulgaban con tus ideas y las expresaban. Al final salías y te ibas a la cafetería a tomar un café con él. Había mucho respeto para eso, pero eran los laboratorios donde se forjaban los líderes del futuro, lo cual no pasa ahora, porque es una universidad adocenada, aplacada, en esta universidad feudal que hicieron Martínez Domínguez como gobernador y el doctor Alfredo Piñero como rector. No son feudos.
y no te salgas de la línea oficial porque claro. hay alguna represión de algún tipo, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante. Ahí conocimos nosotros a Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, porque se va a hacer este primer festival de la juventud neolonesa, así se llamaba, no neolonesa, así es el cartel, por la educación, la paz, la liberación nacional. Andaban muy en boga los movimientos de liberación nacional. Estamos hablando de los 60, concretamente en 1963. Hoy el título es Nuevo León 1996, entre camas y catres. Tito, continuamos. En esta vertiente de la historia presente, comentamos que cómo conocimos a Sócrates Rizo en la época estudiantil, y él es parte de los organizadores de este Festival de la Juventud Nuevo Leonesa que se va a hacer en Sabinas Hidalgo. ¿Por qué en Sabinas? Porque ahí están los cuadros más avanzados de la Juventud Comunista, aglutinados en el Club Demócrata. Y entonces se va a hacer allá, se hace una gran campaña, pero también había una campaña en contra, porque en ese momento lo que permeaba mucho en la juventud de todo el mundo era el triunfo de la Revolución Cubana. Y todo el mundo de los jóvenes sentía admiración pues, por Fidel Castro, por Camilo Cienfuegos y lógicamente por el Che Guevara, que luego se va a venir a constituir en el ícono de la rebeldía estudiantil. Entonces, se hace toda esta invitación, y los otros organizadores eran tres: Sócrates, era Celso Garza Guajardo y Arturo Delgado Moya. Entonces, se hace allá todo esto con mucha publicidad, pero también acá se había creado la CRAC, Cruzada Regional Anticomunista. CRAC. ¿Verdad? CRAC. Y el último dirigente fue, ¿cómo se llama que fue candidato? Fue alcalde también, alcalde. Ahorita me acuerdo, del PAN. Ahorita recuerdo el nombre. Entonces, el pueblo estaba en efervescencia, pros y contras, y mítines, y marchas, y manifestaciones, en contra más, sobre todo, porque también se les ocurrió, en franca provocación, hacer este festival en Semana Santa. Y había un sentimiento de estos jóvenes también anticlerical, jacobinos, echándole a los curas. Y también eso dolía en aquel tiempo, ¿no? Y aquello va a crear un caldo de cultivo de violencia en la población en contra de aquellos muchachos. Cuando llegan de acá, y más la gente de Sabinas, llegan personas jóvenes de Monterrey, de San Pedro, de San Nicolás, Guadalupe, Cadereyta, vienen de la Ciudad de México y demás. Entonces, inician sus actividades, y el pueblo allá, la gente anticomunista, pues los va a reprimir. En la escuela, van a invadir la escuela. Es un episodio muy interesante que alguna vez lo comentamos acá y sería digno luego de volver a aquel. A ese episodio se le llamó el Sabinazo. Y esto marca mucho el devenir futuro de Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, porque cuando él se va a estudiar economía luego a la Ciudad de México y a Estados Unidos, cuando ya se mete en la cuestión política oficial del PRI, le sacan siempre su pasado de izquierda. Y le dicen es que era del movimiento Espartaco, que yo lo dudo, está en eso, que anduvo en el Partido Comunista, que tampoco, que anduvo en la Liga Comunista 23 de septiembre, la guerrilla, tampoco. Pero siempre cuando se trata de golpear políticamente a una persona, le sacas estos apelativos y a la gente se lo cree, alguna parte de la gente se lo cree, lo cual no era cierto. Sin embargo, sí anduvo en los movimientos democráticos, no se puede dudar. Sócrates es muy buen orador. Entonces, él fue presidente de los alumnos de la Preparatoria 1 y entonces tenía una ascendencia con la gente, ¿no? Es así como yo conozco a Sócrates Rizo. Luego ya más adelante, pues él sigue su carrera brillante de economista, se liga a gentes ligadas o unidas a Carlos Salinas de Gortari, que cuando se decide por decisión democrática, que va a ser... No dedazo, no. No. Que decisión democrática de las masas y de los sectores del PRI, que va a ser Carlos Salinas de Gortari el candidato del PRI a la presidencia de la República. Y acá es un problema tremendo, porque fue una decisión del presidente Miguel de la Madrid, donde va a cortar de tajo las aspiraciones de los cincuentones.
¿Quiénes eran los cincuentones? Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Bartlett y toda una serie de personajes que tenían 50 años o más, que a ellos generacionalmente les tocaba la presidencia, alguno de ellos. Pues Miguel de la Madrid los borra y pone a Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué razón? Bueno, porque Carlos Salinas de Gortari es un personaje que ideal e idóneo para establecer el nuevo liberalismo económico, la aplicación del capitalismo a lo máximo, que alguien le dice el capitalismo salvaje, todo lo que se venía en el mundo en ese momento, y que va a venir a darle, como dicen los muchachos, va a venir a la torre a todas aquellas famosas conquistas de la Revolución Mexicana. Concretamente, el artículo 27 lo reforman y ya los ejidos se pueden vender. Va a nacionalizar, va a privatizar muchas de las empresas paraestatales. Y viene un cambio tremendo en la cuestión económica, y el personaje idóneo, preparado para eso, era Carlos Salinas de Gortari. Y ahí, alrededor de Carlos Salinas de Gortari, pues está Sócrates Rizo, que se conocían, lo envía acá como presidente del PRI. Pues Sócrates, de hecho, estaba fuera de Monterrey y era casi un extraño. Y luego está unos 2 o 3 meses ahí y lo nombran candidato a la presidencia municipal. Y entonces ya Sócrates llega como presidente municipal en aquella situación que se dio cuando el huracán Gilberto, que se comenta mucho todavía como anécdota en la cuestión política, donde Carlos Salinas de Gortari tenía ya broncas con el gobernador en ese momento, Jorge Treviño. Hay que recordar que Jorge Treviño fue muy amigo de Miguel de la Madrid, que llega a la gubernatura, pero la trágica historia de algunos estados como los nuestros es que le tocan 3 años con el anterior y 3 años con el nuevo. Y si el nuevo no eres afín o tú andabas con otro candidato o precandidato, pues te cobran la factura, claro, ¿no? No le va a ir bien. No le va a ir bien. Entonces, ese fue uno de los graves problemas en el caso de Jorge Treviño, porque llega con Sócrates Rizo como candidato y está la famosa frase, después de los destrozos del Gilberto, que viene Carlos Salinas de Gortari, dando el gobernador, dando Rizo de candidato, y le hizo, al despedirse, ahí te encargo, claro, Sócrates, famosa frase en la política nuevo-leonesa, y la gente, los políticos, a ver, ¿es el gobernador o es el alcalde gobernador, el precandidato gobernador? Y entonces, la cuestión política... La interpretación que se le dio en ese momento. Claro, y pega duro, sí, claro. Pues cómo no, ¿verdad? Finalmente, pasa el tiempo, a los 2 años y medio, viene luego, ¿quién va a ser el próximo gobernador? Lógicamente, está como número 1 Sócrates Cuauhtémoc Rizo García, con toda la venia de Carlos Salinas de Gortari. Se manejaron otros candidatos como Romeo Flores Caballero, Chano Bortoni, creo que César Lazo, Napoleón Gómezada, Napoleón Gómez Urrutia, Napoleón Cantú, que fue secretario general de gobierno, y hasta Canavati. Y la clásica de Canavati, y al final, no, yo me pliego aquí con Sócrates Rizo, ¿verdad? Finalmente, las bases del partido, democráticamente, eligieron a Sócrates Cuauhtémoc Rizo García. Iba a ser el gobernador. En unos 3 años, donde los primeros 3 años de su gobierno, donde es bien apoyado por Carlos Salinas de Gortari, hay que decirlo, aquí lo he dicho, yo lo tengo en pacho de decirlo. Los primeros 3 años de Carlos Salinas de Gortari fueron muy buenos. La mentalidad del mexicano cambió. Nos hizo creer, nos hizo tener la esperanza de que Nuevo León y México iban hacia otro rumbo. Recordamos aquella cuestión que también lo hemos platicado, claro, le quita los 3 pesos a 0, ¿no? En lugar de 1 millón de pesos eran 1,000. Sí. En lugar de 3,000 eran 3 pesos. Y ya con esto te sientes, oye, es que el dólar ya no cuesta tanto, ya cuesta menos. Era lo mismo, ¿verdad? Era de cuestión de las depreciaciones y las devaluaciones. Entonces, fue muy buen gobierno. Sócrates aprovechó muy bien las relaciones con Carlos Salinas de Gortari. Y les digo, la obra material en los años que estuvo Sócrates Rizo, casi 5, en el poder, es muy buena, ¿eh? Y yo les digo, en el área cultural, que es de mi incumbencia,
el Museo de Historia Mexicana, el Museo de las Armas Nacionales en Lampazos, el Museo de Linares, la Gran Biblioteca Magna Raúl Rangel Frías, el inicio del Paseo Santa Lucía, el inicio, porque no lo termino él, el túnel de la Loma Larga, lo inició Rizo. Entonces, fíjate qué interesante ver todo este tipo de situaciones. Si mal no recuerdo, también él culminó ya la obra que inició Jorge Treviño de la Presa del Cuchillo, y si mal no recuerdo, a lo mejor me equivoco, hasta el inicio de la Presa Rompepicos. O sea, y muchas otras obras interesantes que no se valoran porque es opacado por esta última parte de su gobierno, donde fue muy cuestionado y atacado por la prensa, principalmente, hay que decirlo, el periódico El Sol y el Norte y El Sol. El Sol ya no existe, afortunadamente. Entonces, esa primera etapa del mandato de Carlos de Salinas de Gortari, esos primeros 3 años, también beneficiaron, obviamente, a Sócrates Rizo. Y digo, ya lo platicamos recientemente que tan querido era Carlos Salinas de Gortari aquí en Nuevo León durante los primeros años que estuvo a punto de ganarse un título del hijo... De hijo predilecto ¿verdad? Sí, de Nuevo León. Y todo esto viene a dar al traste luego con el nuevo candidato y luego presidente. Hay que recordar que el trágico fin de el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con el asesinato del candidato del PRI, Colosio, ¿verdad? Y esto va a cambiar toda la situación. Y una descomposición en el grupo político que tenía Carlos Salinas de Gortari, y que yo lo he dicho aquí, y tú lo sabes, que si ese grupo se hubiera consolidado, hubiera gobernado 40 años este país, todavía estuviera gobernando, si se hubieran puesto de acuerdo. Pero saltaron las disensiones y demás, corruptelas y toda una bola de situaciones que vinieron a dar al traste el asesinato del cuñado de Ruiz Massieu, el cuñado de Salinas de Gortari, y otros hechos, la aprehensión luego del hermano de Raúl Salinas de Gortari posteriormente, y el disenso que tuvo Carlos Salinas con el candidato, con el presidente siguiente, que es Ernesto Zedillo Ponce de León, claro. ¿Verdad? En una cuestión de un disenso que a Sócrates le afectó mucho, porque Carlos Salinas de Gortari, en esa protesta, que ya no era presidente, viene a refugiarse por acá en San Bernabé, en una casa de una señora, claro. y lógicamente, pues no me ayudes, compadre, pues a Sócrates le tocó cargar con eso, que ni culpa tenía en ese sentido, y esto, pues, Zedillo no lo vio muy bien. Les adelanto una cuestión, la salida de Sócrates Rizo es de que hubo problemas, asuntos políticos de corrupción y otros que vamos a platicar ahorita en este tema de Nuevo León 1996, que es donde ya hace explosión la crisis política. La principal causa de la salida de Sócrates Rizo es que le cortaron el flujo de los dineros federales. Eso es lo principal. Es que acá, que es el otro, que ahorita lo vamos a platicar. No, ya no tenía el apoyo del presidente Ernesto Zedillo. Y aparte, la oposición muy fuerte aquí en Nuevo León del grupo empresarial y sobre todo el famoso grupo de los 9, que eran los grandes empresarios, que deciden muchas cosas todavía en Nuevo León. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, pero cuando te empiezan a cortar el flujo de dinero federal, pues ya te ponen a tambalear el gobierno. Pues como se dice coloquialmente, le ponen la pata en el pescuezo. Así es, a cualquier gobernador, incluso al actual, si dicen ya no hay dinero, acá no te vamos a mandar, empieza a tambalearse, porque mucho de las cuestiones de este estado dependen de maestros federales, el ISSSTE, el IMSS, cuánta cosa, ¿no? Entonces te empiezan a cortar los flujos y aparte los apoyos para hacer tus obras y demás, entonces te meten en una bronca muy fuerte. Esa fue la principal causa. Lo demás, lo otro que vamos a platicar, que algunos de ustedes pueden considerar la minucia histórica, sí influye mucho, pero no lo determina, definitivamente. Lo que determina es la cuestión económica. Y aparte, en el escenario político-teatral, le llamo yo, Ernesto Zedillo Ponce de León, siendo presidente, venía a Monterrey y a veces no le avisaba al gobernador. Y el que lo recibía era Benjamín Clarión Reyes Retán. El Benjas, que aquí han estado, tanto Sócrates como Benjas han estado aquí en la guillotina. Ellos, además, testigos directos, y hay que aprovecharlo, y hay que grabarles, y hay que platicar. El Benjas lo recibía en su casa.
¿Mm? ¿Usted te imaginas para el gobernador? Pues entonces, ¿hacia dónde estaban cargados los asuntos, verdad? Y lógicamente, el Benjas, que es un tipo muy simpático, siempre fue simpático en la política y lo sigue siendo, y que tiene un anecdotario tremendo, ¿eh? Sí. Es para hacer una enciclopedia. Pues él feliz porque además sucedió a Sócrates Rizo en el gobierno municipal. Y decía el Benjas abiertamente, es que yo le conozco todo a Sócrates, pues yo lo sucedí allá. Y en algo tenía razón, definitivamente, ¿no? Entonces, este quehacer del gobernador en este año de 1996 fue determinante. Fue muy difícil para Sócrates Rizo lidiar con toda una serie de problemas de los cuales vamos a concentrarnos en algunos. Por ejemplo, la famosa guerra del agua. Terminada la presa del Cuchillo, viene una disputa muy fuerte porque la gente del distrito de riego del norte de Tamaulipas hay convenios federales que están establecidos y que ellos tienen derecho a cierta cantidad de agua. Siempre se manejó que con esto de la presa del Cuchillo se iba a terminar la cuestión de tan recurrente que es en Nuevo León cuando hay sequía, la falta del agua, y entonces reclaman el agua y se abren las compuertas. Y esto viene a dar una guerra de declaraciones entre el gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo. Entonces, y Sócrates dice, pues defenderemos el agua para Nuevo León. Las declaraciones de Sócrates hay que leerlas bien. Él no dice, defenderemos que todo el agua se quede aquí en Nuevo León, ¿no? Defenderemos el agua para que Nuevo León y el área metropolitana se surta de agua. O sea, hay que leer bien esas declaraciones porque luego tú sabes que eres periodista, el impacto de una cabeza de un periódico. Claro. Pero tú lees luego abajo y dices, oye, no dice aquello. No coincide. No coincide, sino que aquí el gobernador está diciendo que va a defender que siempre haya agua para Nuevo León. No que se la va a regalar toda Tamaulipas o cosas por el estilo. Cuando tú quieres incidir políticamente en un periódico que tiene cobertura y que se lee y demás, pues cuidado hay que saber leer los periódicos, con la otra interpretación. O como cuando te dicen, cae el dólar estrepitosamente y luego vas y te ves a las notas económicas, cayó 2 centavos. Ah, caray, ¿dónde está lo estrepitoso? Exacto, ¿verdad? Claro. O sea, hay que saber leer los periódicos. Y en este sentido, pues la prensa, concretamente el Norte y el Sol, y también los otros periódicos se les hacían segunda, menos, pero era una caja de resonancia ya en contra directamente de Sócrates Rizo y van a hacer un problema que se esté manejando para crear animadversión en contra del gobernador y que lo lograron definitivamente, ¿no? Pero fíjate nomás cómo inicia el año 1996 para el gobierno de Sócrates Rizo. El 14 de enero hay un campanazo a nivel nacional. Capturan en Juárez, Nuevo León, a Juan García Abrego, el mero del cártel del Noreste, sobrino de aquel legendario Juan N. Guerra, y lo capturan en Juárez. Ya que pescan a un capo de esta naturaleza, o a un jefe de la mafia, como este personaje, pues te mueve todo políticamente. Luego, sí. Y se temía en aquel momento, va a haber una guerra de narcos y situaciones. Yo sí te puedo decir, Eder, con toda confianza, que yo lo he analizado, que a partir de ese momento, la captura de Juan García Abrego es un parteaguas en la cuestión de la seguridad pública. En 96, estamos casi a 3 décadas de esto, pero sí va a marcar luego la descomposición de los cárteles. Porque luego, en lugar de estos señores, llegan muchachos muy jóvenes a dirigir estos negocios ilícitos que no tienen no se justifica ningún acto ilegal, definitivamente, pero no tienen la altura de pensamiento, de cordura de los grandes jefes, que algunos de estos ni siquiera se drogaban, ni siquiera traficaban con todos los estupefacientes y demás, y otros negocios ilícitos, pero eran respetados. Y estos muchachos ambiciosos y demás, y luego vienen las segregaciones de estos grupos que ya lo hemos conocido por la prensa y cómo se pelean y cómo se dividen y van a provocar mucho problema de inseguridad en la población, como pasó del 2010 al 2012-13
ya en este siglo, en el siglo XXI. Entonces tú te imaginas, esto ya fue un evento que le pegó también duro a Sócrates Rizo, y que hubo declaraciones fuertes de alguna gente. Por ejemplo, el ex asesor de la PGR, Eduardo Valle, el Búho, declaró a la revista Proceso el 20 de enero que el presidente Zedillo debería investigar los nexos de Carlos Salinas de Gortari y del gobernador Sócrates Rizo con García Abrego. Declaraciones contundentes. Sí, claro. Pero es una nota de prensa muy fuerte. Pero en realidad, ¿había o no había? ¿O era nada más alguien? Y el Búho fue de los líderes del movimiento 68 y demás. ¿Por qué el lado político se movía también? ¿O a qué intereses obedecía? ¿Por qué lo soltó? ¿No? Así es. Y lógicamente ya empezaba acá muy fuerte que se vaya Sócrates Rizo, acusándolo de una serie de situaciones, que había ingobernabilidad de Nuevo León. Ese día 28 de enero, Rizo declara: no me voy, estoy trabajando horas extras para solucionar los problemas que enfrenta mi administración, ¿no? Entonces, pero también se empiezan a dar renuncias de sus gentes, ya no sé si inducidas o demás, o para tratar de componer el marco, y se dan las salidas del procurador, del de agua y drenaje, también y designa nuevo procurador, y a nuevo director de agua y drenaje. También ese mismo 30 de enero hay cambios en la Secretaría de Educación. Sin embargo, sectores de la iniciativa privada le dieron el voto de confianza a Rizo el último día de enero. Lo respaldaban todavía. Vamos a respaldar a Rizo, ¿no? Pero, ¿cómo estaría la cuestión de la agitación? Es tremenda en este sentido, ¿verdad? Más adelante va a causar el grave problema a Rizo, ¿no? En este sentido, no queremos adelantarnos para hablar de quién lo sucedió, que ya lo sabemos que fue el Benjas, Benjamín Clarión Reyes Retana. Y recordemos también que Rizo se enfrentó a un grave problema al último movimiento de insurgencia de los trabajadores en los últimos 50 años, yo creo, más. El problema del Istelión con los maestros, ¿verdad? Que hicieron 19 manifestaciones tumultuarias, paralizaban todo Monterrey. Tú estabas muy pequeño, creo, no sé si recuerdas esas manifestaciones, o ya estás en la escuela que había paros. Yo disfruté de esos días sin clases. Exactamente, ¿no? Hubo mítines, estuvo muy movido aquello, se alegó de malos manejos en el Istelión y demás, y de ahí van a seguir implicados algunos de los personajes de la administración de Sócrates Rizo. Lógicamente también esto va a incidir en la universidad, donde el rector se renuncia y lo es acusado penalmente. Lo sustituye el doctor Reyes Tamés Guerra, que va a enderezar el barco ahí en la universidad, y que al ex rector le hacen juicio, lo capturan, creo que se lo traen indebidamente de Estados Unidos, porque además la cuestión, hasta se despliegan luego carteles tipo del oeste norteamericano, se buscan, y con las fotografías de algunos exfuncionarios con Rizo, ¿no? Estuvo una situación política muy, pero muy, muy difícil. También en esa época, en el 96, el magisterio se inconformó porque, no nos han pagado lo que nos prometieron, y nuevamente amenazan con tomar las calles y demás, que luego ya el gobernador sustituto, que fue el Benjas, va a arreglar este problema, ¿no? Pero estas manifestaciones que había de descontento también estaban presentes en la clase política. El PRI, por ejemplo, que era el partido de Sócrates, había mucha inconformidad. Había sectores que no estaban de acuerdo con el gobernador y que abiertamente le tiraban, ¿no? Yo recuerdo al diputado local, el licenciado Juventino González Ramos, originario de Cerralbo, que ya era la cuarta vez que era diputado, personaje muy querido en la política, hizo un grupo México Hoy, pero eran priistas y que atacaban al gobernador. Y ahí en el Congreso lo atacaban. Finalmente Juventino renuncia, ya fui 4 veces, pero ya me voy. Ya no sé si por presiones o por motu propio se va en este sentido, pero
¿A qué nos referimos con esto? Es que estaba la descomposición política también en el PRI. Y hay algunos hechos que aquí concretamente lo vamos a leer. Dirigía el partido Óscar Herrera Hosking, personaje que se hizo a la sombra de don Alfonso Martínez Domínguez cuando estaban haciendo la Gran Plaza y demás, ¿verdad? Que luego fue alcalde con Martínez Domínguez. Y pues pedían algunos sectores del PRI, pedían la salida de Óscar Herrera Hosking, diciendo no está haciendo nada, no aglutina a los demás. Y entonces llega, es designado, no elegido, designado, mi buen amigo Juan Manuel Parás, alias el Cama Parás, como presidente del PRI. Entonces, ya estas manifestaciones de descontento, algunas las anoté por aquí, dice, el 26 de febrero, dando Rizzo en el poder, el líder de la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, que pesaba en ese momento, no sé si todavía pese la CTM políticamente. Pues yo creo que sus años dorados fue en esa etapa. En esa época. Sí. ¿Sí, ahorita ya no. Ha bajado considerablemente. Sí, porque pesaba. Sí, claro. Definitivamente. Y luego con Raúl Caballero Escamilla, ese 26 de febrero descalifica a Herrera Hosking, asegurando que no representaba a nadie, que no era capaz de juntar a 100 personas, fíjate, y no tenía autoridad para hacer y realizar designaciones en el PRI. A raíz de nombramiento de 8 coordinadores. Pero que además, de entre los 8 coordinadores, no hubo ninguno a la CTM. Lo están tomando en cuenta. Entonces ya había una fractura muy fuerte, que esto va a incidir en toda la política local. Estamos hablando 1996, no estamos hablando todo el periodo de Rizzo, sino nomás de este año y de los primeros meses sobre todo, ¿no? Entonces, el mismo Juventino que ya hablamos ahorita, no, es que Óscar Herrera no pudo con el encargo de sacar adelante el partido en su crisis, ¿verdad? Y que también tenían disensos entre ellos, ¿no? Pues lo que dice Raúl Caballero es muy drástico y demás. Tampoco no querían pelearse del todo, ¿verdad? Pero entonces sucede que Juventino González Ramos dice de repente, no, pues yo propongo a Martínez Domínguez para que dirija el PRI. Y más adelante lo propone para alcalde de Monterrey. Y el viejón, Martínez Domínguez, con todo el colmillo retorcido del mundo, pues sí le preocupaba, ¿no? Sí le preocupaba esta cuestión porque para el fin de mes de enero del 96 declara, así textualmente, fíjate lo que dijo, ni un milagro como que Cristo fuera su líder podrá sacar al PRI estatal de la crítica situación en que se encuentra. Vámonos. Y además dijo, considero indigno para un funcionario que ya tuvo un puesto alto, pues ser alcalde de Monterrey, o sea, dirigir el PRI. El don Alfonso, pues más bien pensaba para arriba, no para abajo, claro. Definitivamente. Pero así, Cristina Díaz, que la tuvimos de alcaldesa varias ocasiones en Guadalupe en aquel tiempo, que pedía la unidad y que también criticaba cómo estaba el proceso, otorgaba el voto a Raúl Caballero, pues lógicamente, porque ella de sus miras era gobernadora de Guadalupe y demás, y ser candidata, y tenía que contar con la CTM, ¿no? Entonces, fíjate nomás cómo estaba la situación en ese momento, difícil, ardua, y que más adelante, Herrera Hosking, ya eso ya fue a mediados, ya no le tocó a Rizzo, ya le tocó al Benjas, entonces debe haber influido en algo el Benjas, en su partido, el PRI. Entonces, una jugada política que se le conoció, pues no era la primera vez, la democracia del dedo, o del dedazo. El dedazo. Y llega Juan Manuel Parás a la presidencia del PRI. Entonces, Raúl Caballero, de ahí el subtítulo de este programa, amenazó con retirar todo su apoyo al PRI. Tú te imaginas, uno de los sectores fuertes del PRI, la CTM, vamos a retirar nuestro apoyo, acusando a su líder de crear un partido reaccionario y que integró la dirigencia con pura gente de allá del Valle City, de la colonia del Valle, ¿verdad? Y que no estaba ningún CTMista. Y lógicamente el Cama Parás se defiende y dirá, no, yo voy a actuar con un lema en este partido, caras nuevas y manos limpias. Ojo, porque eso iba con toda
Con el mensaje contundente. Así es, ¿no? Entonces, pero y sigue todo esto, fíjate, mayo, junio, julio, todavía octubre y estaba el pleito interno en el PRI del entorno político. Esto que ya le tocó a Benjas, pero que también se había permeado mucho en la época de Sócrates Rizo. Entonces, Raúl Caballero, el 15 de octubre, se avienta una frase muy interesante que él es muy festejada en la prensa, ¿no? Dice, contra la dirigencia del PRI, contra Juan Manuel Parás, diciendo que estos no van a poder con la chamba de sacar adelante el PRI. Y dijo así textualmente, la frase es de él, de Raúl Caballero: si la cama o el cama no puede, pues que traigan un catre a ver si resista más. No, pues tú te imaginas. Encendió todavía sí, más. Y la hilaridad y la situación, que esto se da mucho en las cuestiones políticas, aunque actualmente, Eder, a veces esto que se utiliza en las oratorias, de las declaraciones rimbombantes, ahora se utiliza mucho para denigrar a la persona o para buscarle defectos personales, Claro. que es lo lamentable de una política sucia, ¿verdad? Que bueno, ha tomado mucho carta de naturalización y más con las redes digitales que tenemos ahora, ¿no? Antes eran declaraciones, enfrentamientos, cara a cara, declaraciones, y ahora se transformó en lo que vemos con cuestiones políticas, cuestiones personales que se llevan a la política, Así es. acciones legales incluso en contra de algunos personajes políticos. Esto todavía tiene mucho para comentar, Tito. Entonces sí nos alcanza para otra emisión más del Viernes. ¿Ya se va a terminar este programa? Ya se nos está caray, terminando. apenas estaba agarrando. No, pues seguimos con la segunda parte, ¿no? Otro programa. Bien. Pues ahora sí que está hecho, el trato está hecho, una segunda parte de Monterrey, 1996. Es más, ni siquiera, ahorita le seguimos y lo dejamos de testimonio para el siguiente programa. Claro, desde luego. Ni de ropa nos cambiamos, porque yo ya agarré velocidad. De una vez para aprovechar todo el calor de la plática, Tito. Adelante, gracias. Por lo pronto, nos despedimos en esta emisión del Viernes de Historia en la Grillotina, Tito. Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Es viernes, ánimo, que les vaya muy bien. Saludos y muy afectuosos a toda la gente que nos va escuchando, sobre todo en su automóvil, porque cómo se sufre en Monterrey. Y recuerden, manejar en Monterrey es un deporte extremo. Tenga mucho cuidado. Gracias, buenas tardes.